100. 100 al cuadrado son 10.000 y así va hasta el último submúltiplo, perdón, hasta el último múltiplo que estudiamos aquí, ¿verdad? Mi diámetro al cuadrado. Y en los submúltiplos la misma historia, ¿ok? Tenemos 10 al cuadrado que va disminuyendo y así sucesivamente hasta el milímetro cuadrado, ¿ok? En esta unidad se mueve o aumenta o disminuye en factores de 100 en 100. Unidad de medida de superficie. Ok, cuando hablamos de medida de superficie, pero nuestra intención es hacer mediciones en terrenos, ¿verdad? Cosa que hicimos hace rato un ejemplito sobre eso. Entonces, la unidad de medida de superficie recibe el nombre de unidades agrarias, que dice que es cuando las medidas de superficie se aplican a la medición de tierras o de terrenos, superficies de terreno. Entonces se llaman medidas agrarias. La unidad de las medidas agrarias es el área, ¿ok? Ese es el patrón, ¿verdad? Para la medición de área. Y haciendo una comparación con la tabla de las unidades de medida de superficie, entonces yo digo que, o se establece que el área es equivalente al decámetro cuadrado y se representa por la letra A en forma abreviada, ¿ok? Y tiene un múltiplo y tiene un submúltiplo el área, ¿ok? Entonces el hectárea es un múltiplo que equivale al hectómetro cuadrado y un submúltiplo que es el centiárea, que equivale al metro cuadrado. Es decir, si yo me comparo con la tabla de unidades de superficie, entonces yo digo que mi patrón, cuando en el sistema agrario, yo tengo exactamente en este punto, aquí yo tengo un múltiplo que es el hectárea, que equivale a hectómetro cuadrado, y un submúltiplo que me define aquí, que es equivalente al metro cuadrado. Entonces eso es el centiárea. Entonces tenemos aquí. Después el resto continúa exactamente igual en el sistema agrario. ¿Ok? De esa forma. Entonces, la modificación que existe para un sistema agrario es la modificación o la utilización de la nomenclatura de área, ¿verdad? Ya sea áreas, hectárea y centiárea, solamente en el caso de que sea utilizado para mediciones de terreno, ¿ok? Entonces, eso es la comparación con nuestra tabla cuando comparamos con la unidad de medida de superficies. ¿Ok? Entonces, eso es su equivalencia. El decámetro cuadrado equivale al área, el centiárea equivale al metro cuadrado y el hectárea equivale al hectómetro cuadrado. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya podemos establecer una comparación del sistema agrario al sistema de superficie. ¿Ok? Tenemos tres formas o tres herramientas de comparación para poder utilizarlo como a modo de conversión. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ahora entramos en el concepto de unidades de volumen. ¿Ok? La unidad de estas medidas, la unidad de estas medidas es el metro cúbico, que es un cubo que tiene a arista un metro lineal y se representa por el metro cúbico. Es decir, si yo establezco qué es mi unidad de volumen, yo uso la herramienta de un cubo, ¿verdad? De esta forma, donde cada arista o cada metro tiene un metro lineal de medición. A ver, largo, ancho. Aquí también tiene un metro. ¿Ok? Entonces yo tengo largo, ancho y altura. Todos tienen medidas de un metro y eso me representa, ¿verdad? El volumen me representa al largo por ancho por altura, donde en este caso particular sería 1 por 1 por 1, cada uno con su unidad de medida, que sería el metro,
entonces el volumen es un metro cúbico. 1 por 1 por 1, 1. Metro por metro es metro cúbico. A partir de ahí, nosotros establecemos como la unidad patrón para el sistema de unidades de volumen, ¿verdad? Y se lee como metro cúbico. Ok, en este sistema de medición, las medidas aumentan y disminuyen de 1000 en 1000, ¿ok? Serían 10 al cubo. 10 al cubo es 1000. Entonces, él va aumentando o disminuyendo de 1000 en 1000. Aumenta de 1000 en 1000. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y también disminuyen en la misma proporción. ¿Ok? Entonces, nosotros establecemos la unidad patrón, que es el metro cúbico, es el 1 seguido de la unidad de medida, metro cúbico, y a partir de ahí comenzamos a definir los múltiplos, que sería de metro cúbico, hectómetro cúbico, kilómetro cúbico y miriámetro cúbico. ¿Ok? Y en forma de subdivisión o submúltiplos tenemos el decímetro cúbico, centímetro cúbico y el milímetro cúbico. ¿Ok? Cada uno con su relación de aumento o disminución de acuerdo a los múltiplos y submúltiplos. Ok, cuando hablamos de sistema métrico volumétrico de volumen, entonces tenemos también un apéndice que sería una aplicación específica del sistema métrico del volumen. Entonces tenemos el término de capacidades, ¿verdad? Cuando hablamos de fluidos o hablamos de líquidos, ¿ok? Entonces, la unidad para estas medidas es el litro, ¿ok? Que es la misma cosa que el volumen, solo que aplicado a ciertos tipos de productos, ¿ok? Y bueno, es una medida cuya capacidad es igual al decímetro cúbico, ¿ok? Entonces, decimos que un litro equivale a un decímetro cúbico si es que yo voy a comparar con la tabla de sistema métrico de volumen. ¿Ok? Estas medidas aumentan y disminuyen de 10 en 10. ¿Ok? Los múltiplos y submúltiplos son el litro, ¿verdad? El decalitro, hectolitro, kilolitro y mililitro, ¿verdad? Aumenta de 10 en 10 y disminuye de 10 en 10 también, definiendo el decalitro, decilitro y mililitro. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos establecer que, voy a escribir de vuelta acá, que un litro, como ya me dice acá, equivale a un decímetro cúbico. Entonces, esto es un litro. Entonces, yo ya tengo una forma de medición también. Yo tengo una forma o una comparación o una forma de convertir un sistema, el sistema de capacidad al sistema de volumen mediante estas comparaciones. ¿Ok? Entonces, pero hay que atender un detalle, ¿verdad? Hay que atender un detalle, que cuando hablamos de sistema de volumen, ¿verdad? Por más que yo pueda hacer la conversión del sistema volumétrico a de capacidad, en el sistema de capacidad esto aumenta de 10 en 10, ¿ok? Y cuando convertimos al sistema de volumen, tenemos que atender que esto aumenta de 1000 en 1000, ¿ok? Eso suele ser un error clásico también a la hora de las conversiones, ¿ok? Entonces, de repente la idea es, de acuerdo a cada situación, de cada ejemplo, cada ejercicio, cada problema que tengamos, nosotros vamos a tener la necesidad de convertir de un sistema a otro. Ok, en un sistema, el aumentar y el disminuir, o el múltiplo submúltiplo, va de 10 en 10. Pero al cambiar nuestro sistema, tendemos a mantener la proporción que existe para el aumento y la disminución. Ese suele ser un error clásico a la hora de realizar los ejercicios, ¿verdad? Vamos a ir resolviendo ejercicios para ir definiendo esas situaciones. Ok, el otro sistema que tenemos en el estudio es las unidades
de medición de peso. Nos dice lo siguiente, que la unidad de estas medidas es el gramo, que es el peso de la masa de 1 centímetro cúbico de agua destilada pesada en el vacío a la temperatura de 4 grados y se representa por la unidad de medida de la letra G. ¿Ok? Entonces, yo ya establezco la comparación que existe entre un sistema y otro. ¿Ok? Entonces, como un decímetro cúbico de agua destilada contiene 1000 centímetros cúbicos, habiendo llamado gramo al peso de la masa de 1 centímetro cúbico de agua destilada, se llamó kilogramo al peso de la masa de 1 decímetro cúbico de agua destilada. ¿Ok? Agua destilada, que es el material en sí que se usó para hacer la conversión de un sistema a otro. La medida de peso aumenta y disminuye de 10 en 10 para la unidad de medición de pesos. ¿Ok? Entonces, definiendo los múltiplos y submúltiplos, tenemos entonces el gramo, que es la unidad de medida patrón, ¿verdad? Y tenemos los múltiplos, donde sabemos que él aumenta de 10 en 10 para este sistema de medición. Tenemos el decámetro, el decagrado, el hectogrado, el kilogrado o kilogramos, mejor dicho, no es grado, gramos, decagramos, hectogramos, kilogramos, miligramos. Después tenemos el quintal métrico, ¿verdad? Que es la unidad de medida de peso, ¿verdad? Y la tonelada métrica, que son las dos unidades de medidas que introducimos aquí. ¿Por qué? Porque también son utilizadas, ¿verdad? Ok, esto le llamamos como quintal métrico, que es el quinto múltiplo del gramo, y la tonelada métrica, que también en ciertas situaciones también es utilizado. ¿Ok? Para mediciones en el área de ingeniería se usa mucho la tonelada, ¿ok? O megagramo, igual, de la misma forma. ¿Ok? Y en la forma de submúltiplos también tenemos el decagramo, ¿verdad? El centigramo y el miligramo, que en el área de laboratorios y compañías se usan mucho los miligramos y compañía, ¿verdad? Obviamente estos son conceptos muy genéricos y de acuerdo al grado de especialidad se usa con mayor énfasis o no tanto, ¿verdad? Bueno, continuando un poquito. Ok, una vez de repasado todos los conceptos de sistema métrico, los 5 casos que tenemos con sus subdivisiones, ¿verdad? Cada caso con sus subdivisiones también, nosotros podemos establecer conversiones de cantidades métricas de una superficie dada a otra especie, ¿ok? De una especie a otra especie. Ok, entonces tenemos el concepto de reducción de un número métrico que exprese longitud, capacidad o peso a otra especie dada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Decimos que estudiamos estas 3 clases de medidas juntas porque aumentan y disminuyen de 10 en 10. ¿Ok? Como dijimos recién. Hay ciertas unidades de medida que su factor de aumento o disminución de sus múltiplos y submúltiplos son de 10 en 10 simplemente. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a agrupar esos sistemas de medición para hacer ese estudio de reducción. ¿Ok? Entonces dice, si hay que reducir de especie superior a inferior, se multiplica el número dado, y si de especie inferior a superior, se divide el número dado por la unidad seguida de tantos ceros como lugares separen a la unidad o a la medida dada de aquella que se va a reducir. ¿Ok? Acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está dando un método para poder convertir o migrar de un múltiplo a otro múltiplo, ¿verdad? De acuerdo a la situación que amerite o que se establezca, ¿ok?
Entonces, si nosotros nos basamos netamente en el sistema de longitud, capacidad y peso, ¿verdad? Que son los que trabajan de 10 en 10, lo que aumentan o disminuye de 10 en 10, entonces nosotros podemos decir que si yo tengo un dato donde tengo definido, ¿verdad? De una superficie superior y quiero migrar o quiero ir a una superficie inferior, entonces yo debo de multiplicar, ¿verdad? Ese número dado, ¿verdad? Y por tantos ceros como lugares tenga, hasta llegar a la unidad que quiero reducir. Pero si estoy en una unidad inferior y quiero llegar a una unidad superior, entonces yo tengo que dividir ese valor por tantos ceros como unidades tenga hasta llegar al valor que yo necesito encontrar. ¿Ok? Entonces, parece un poco trabalengua, pero realmente es muy simple. Con ejercicios numéricos vamos a ir dándonos cuenta que es súper simple la conversión o la reducción de una especie a otra especie, ¿verdad? Por ejemplo, exactamente vamos al ejemplo de lo que dijimos recién. Si yo necesito reducir 123 kilómetros a metros, si yo necesito conocer cuántos metros tiene 123 kilómetros, que es otra forma de leer este ejercicio, entonces hago de la siguiente forma. Dice que como es de mayor a menor, ¿verdad? Yo tengo la especie que va de mayor y quiero llegar a una especie menor, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicar. Y dice que contemos los lugares que separan las dos medidas. Dice, de kilómetro debo pasar a hectómetro, ¿verdad? Ahí voy contando una cantidad. Y de decámetro va siendo 2, y al llegar a metro va a ser 3 casillas. Luego tendremos que multiplicar por la unidad seguida de 3 ceros, o sea, por 1000, y tendremos el valor que está en pantalla. Sería 123 kilómetros, pasado a metros serían 123 kilómetros, ¿ok? Entonces, dicho de otra forma, utilizando la tabla que definimos hace rato, nosotros tenemos que, cuando hablamos de metro, la unidad es el metro, ¿verdad? Entonces acá tenemos el decámetro, tenemos el hectómetro, tenemos el kilómetro y tenemos el miliámetro, ¿ok? En este caso, nosotros teníamos 123 kilómetros. 123 kilómetros, ¿ok? Entonces, ¿por cuánto yo tengo que multiplicar para llegar a metro? Porque es lo que me pide. De kilómetro yo tengo que llegar a metro. Tengo que reducir la unidad de medida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que dar saltos. Un salto, dos saltos, 3 saltos para llegar a la unidad de medida que yo necesito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar 123, que es el valor que contiene el kilómetro, por la unidad seguida de tantos ceros como saltos dio para llegar a la unidad de medida que yo necesito. ¿Ok? Entonces dio 1, 2, 3 saltos, agrego 1, 2, 3 ceros. Y esta multiplicación es lo que me da el valor en la nueva unidad o de especie, ¿ok? De la reducción. ¿Se entiende? Es simple, es muy simple. Solo que tenemos que utilizar esa técnica o esa regla para que nos sea mucho más fácil, ¿verdad? Vamos al siguiente ejemplo. Reducir 456,789 centímetros a metros. Es básicamente la misma cosa, pero yo tengo que utilizar la tabla para saber a cuánto debo multiplicar o dividir. En este caso, yo estoy usando una unidad de medida menor y quiero llegar a una unidad de medida mayor. ¿Ok? Entonces, cuando es de menor a mayor, yo debo dividir
¿Ok? Cuando es de mayor a menor, yo debo multiplicar. Cuando es de menor a mayor, yo debo dividir. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber por cuánto dividir. Entonces, esa división yo lo hago de acuerdo a cuántos saltos yo debo imprimir. Es decir, si yo tengo el metro, ¿verdad? Voy a poner toda la tabla. Mi diámetro, el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, centímetro, milímetros. Yo estoy en una cantidad de centímetros. Yo debo de saltar 1, 2 veces. Entonces, esta cantidad que tengo aquí, yo debo dividir por 100, ¿verdad? La unidad dividido o la unidad seguido tantos ceros como saltos yo di para llegar al factor en lo cual yo tengo que o multiplicar o dividir de acuerdo a la reducción que necesito desarrollar. ¿Ok? En este caso es la división. ¿Por qué? Porque de una cantidad menor voy a una cantidad mayor en el caso de los múltiplos y submúltiplos. Ok, entonces realizando esa operación, yo llego al resultado que me pide el ejercicio. ¿Cuál es el grado de dificultad? Saber exactamente o definir el factor a multiplicar. Ese es el grado de dificultad de este tipo de ejercicio. ¿Ok? Hasta ahí no hay problemas. ¿Todo bien? ¿Sin problemas? ¿Alguna consulta? ¿Están ahí? Hola. Ok, muchas gracias por contestar. Pensé que estaba hablando solo ya. Bueno, ok, bueno, continuamos entonces. ¿Se puede usar regla de 3 también? Claro que se puede usar. Obviamente se puede usar. Acá el compañero pregunta si se puede usar regla de 3 para hacer las reducciones. Obviamente que sí. Pero para la regla de 3 tenemos que saber por cuál comparar. Es decir, lisa y llanamente sería saber el factor por cuál multiplicar o por cuál dividir, ¿verdad? Es lo que deberíamos de ir sabiendo. Todo es válido. Hay varias formas de resolver esto. Esta es una de las tantas nomás que le estoy mostrando, ¿verdad? Ustedes van a ir desarrollando o descubriendo otras formas que también llegan al mismo resultado. Y es válido, totalmente válido. ¿Ok? Bueno, nosotros ahora definimos la reducción para cuando utilizamos sistemas que dan saltos de 10 en 10. ¿Ok? Ahora hacemos la reducción cuando dan saltos de 100 en 100. Y cuando tenemos 100 en 100, estamos hablando netamente de la unidad de medida de la superficie. ¿Ok? Entonces, si hay que reducir de especie superior a inferior, se multiplica, ¿verdad? Eso siempre es la misma historia. De superior llevar a la inferior, multiplicamos. Ahora, si queremos de la inferior llegar a la superior, vamos a dividir. Entonces, el número, ¿por cuál se divide? El número dado por la unidad seguida de tantas veces dos ceros como lugares separe a la medida dada de aquella a que se va a reducir. ¿Ok? La regla anterior es tantos ceros como lugares o como saltos dimos para llegar de una unidad a la otra unidad, ya sea de inferior a superior o de superior a inferior. ¿Ok? Ahora, la regla es tantos, se le agrega dos ceros a tantos saltos que vamos a dar de llegar de una medida a otra, ¿ok? Ya sea para multiplicar, significa de superior a inferior, o para dividir, significa de inferior a superior, pero se le agrega dos ceros a la unidad para realizar esa operación, ¿ok?
¿Ok? Por ejemplo, yo necesito reducir 18 hectómetros cuadrados a metros cuadrados. ¿Ok? Eso es lo que me pide el ejemplo 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que definir primero si voy a multiplicar o voy a dividir. Ok. En este caso, voy de una unidad mayor y voy a llegar a una unidad menor. Entonces, por ese motivo, la regla me dice que debo multiplicar. Ok, ahora, ¿por cuánto debo multiplicar? Ahí es donde comienza el análisis. ¿Cuántos saltos o cuántas casillas yo debo recorrer para llegar a lo que yo necesito? Ok, entonces yo tengo aquí, yo tengo el hectómetro cuadrado, da un salto al decámetro cuadrado. Por ejemplo, acá yo tengo el kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Acá también tengo el milímetro cuadrado. Es la tabla que corresponde a la unidad de medida de superficies. ¿Ok? Entonces, yo tengo hectómetro cuadrado, aquí estoy yo ahora mismo. Yo debo llegar a metro cuadrado. Entonces yo doy un salto, dos saltos. ¿Ok? Entonces, en total yo tengo dos casilleros que tuve que migrar o saltar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que multiplicar la unidad seguida de dos grupos de cero, o sea, por 10.000. Es decir, yo tengo 18 y debo multiplicar por la unidad seguida de tantos dos ceros como saltos yo di aquí. Aquí yo tengo uno, dos ceros, uno, dos ceros. Sería 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces yo tengo que multiplicar 18 por 10.000 para tener el resultado que estoy queriendo obtener. Entonces sería 18, 180.000 y obviamente no olvidar la unidad de medida porque es lo que me define el ejercicio. ¿Ok? Tengo 180.000 metros cuadrados que me representa estos 18 hectómetros cuadrados. Correcto, así mismo, Stephanie. Perfecto. Va, según la teoría que dimos recién, cuando trabajamos con sistema métrico de superficie, los saltos van haciendo de 100 en 100. ¿Ok? Perfecto. Por fin una pregunta, che. Por fin una pregunta. Ya me estaba durmiendo acá. Vayan preguntando, gente, vayan preguntando, así hacemos más ameno la clase. Yo sé que matemática es muchas veces puede ser muy aburrida, pero si todos participamos, yo me siento más animado igual que ustedes, ¿ok? Hagan preguntas, reviéntenme, hagan todo, extrapolen, tiren ejemplos, vamos a ir analizando, así todos vamos aprendiendo, ¿ok? Ok, vamos al siguiente contenido. Reducir 3.456,789 milímetros cuadrados a decámetro cuadrado. ¿Ok? ¿Qué resultado me dan ustedes para reducir ese valor en milímetros cuadrados a decámetros cuadrados? ¿Cómo harían? Tírenme resultados, por favor. ¿Cuánto sería el resultado final? Ese valor de 3.456,789 milímetros cuadrados ya expresado en decámetro cuadrado. ¿Cuál sería el valor?
¿Cuánto sale el resultado? A ver, Ingrid, es fundamental. Es fundamental sí saber esa tabla. ¿Por qué? Porque es lo que me define los saltos de casilleros de múltiplos y submúltiplos. En realidad, los múltiplos y submúltiplos son todos repetitivos. Se aplica desde longitud, que va desde la unidad de medida agraria, de superficie, volumen, peso, capacidad, va en todito, se repiten la misma cosa. Entonces, aprenderte uno significa que ya te aprendiste todos los múltiplos y submúltiplos. Ahora, ¿dónde está entre comillas, el gran problema, entre comillas, es saber que en un sistema va dando saltos de 100 en 100 o de 1000 en 1000 o simplemente de 10 en 10? Esa es la parte, entre comillas, complicada. ¿Ok? Es fundamental sí sabernos de memoria o saber o entender esos múltiplos y submúltiplos. Perfecto, acá tengo algunos valores, magnífico, vamos a ir viendo. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Qué nos dice la resolución del ejercicio? Como yo tengo de milímetros cuadrados y tengo que llegar a una unidad de medida mayor, entonces la regla nos dice que tenemos que dividir. Ok, ahora, la primera definición, la primera conclusión que nosotros debemos de saber, debemos sacar es si debemos multiplicar o debemos dividir. Ok, para eso tenemos que saber que milímetros cuadrados es una especie o es una unidad de medida inferior al decámetro. ¿Ok? Entonces de inferior voy a superior, se divide. Ok, ahora el siguiente punto es, ¿por cuánto yo tengo que dividir? Ok, perfecto. Ahí voy haciendo los saltos en los casilleros de este sistema de medición. Entonces, yo tengo desde milímetro cuadrado, voy a centímetro cuadrado, de centímetro cuadrado voy a decímetro cuadrado, de decímetro cuadrado salto al metro cuadrado y del metro cuadrado llego hasta el decámetro cuadrado. ¿Ok? Entonces doy 1, 2, 3, 4 saltos. ¿Ok? Entonces, si doy 4 saltos, entonces yo debo de dividir la unidad seguido de 1, 2, 3, 4 grupos de 2 ceros cada uno, unido a la unidad para poder dividir con este valor que me pide el ejercicio. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es dividir el valor que me da el ejercicio dividido, en este caso sería 100 millones, ¿ok? 100 mil millones, 100 millones, 100, 100 millones, correcto. Entonces, haciendo esta división, yo tengo este resultado, ¿ok? Yo puedo representar esto de esta forma o puedo representarlo en forma de notación científica también, que sería el número seguido de por 10 a la menos tanto ahí arriba, ¿verdad? No hay, no hay, no hay, no hay, no hay problema de representar de esa forma. Obviamente, lo que ustedes siempre tienen que hacer es comparar el resultado que ustedes tuvieron con el ejercicio, el resultado del libro o el resultado del examen, ¿verdad? A ver, ¿qué dice el chat? El profe, ¿por qué no? Se puede reducir. Bueno, Ashley, el tema es lo siguiente, Ashley. Hay una pregunta que hace ella. ¿Se puede reducir de milímetro cúbico a decímetro cuadrado? Ok,
En teoría no se puede porque no son de las especies, no son de las mismas especies, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que ir viendo la forma de ver las comparaciones, pero de metro cuadrado a metro cúbico es medio complicado, ¿verdad? Pero yo busqué algunos ejercicios donde vamos a ir llegando a esas conclusiones. ¿Ok? Igual si sale con Igual. exponente, igual David. El tema es que el exponente solamente es connotación científica. Él va reduciendo los valores numéricos para poder representarlo todo de una sola, en forma más, de mejor forma de lectura, porque cuando hablamos de números extremadamente chicos o extremadamente grandes, entonces es mucho más cómodo utilizar la notación científica. Es decir, sería este valor por 10 a la menos tanto o por 10 a la tanto, ¿ok? Estamos hablando siempre del mismo valor con la unidad de medida que corresponde, obviamente, ¿verdad? Pero la notación científica representa una forma más contraída de representar un número. Es válido, totalmente válido. Ahora, a la hora de comparar el resultado, ya sea con el libro o en el momento del examen, nosotros debemos ajustarnos a la forma como presenta el examen o el libro, ¿ok? Si ustedes me ponen, por ejemplo, si en este ejemplo ustedes me dan este resultado con notación científica, totalmente correcto, ¿ok? Totalmente correcto. Así mismo es, Francisco. Profe, ¿qué tal? Sí. Yo no entendí nada. O sea, la verdad que no entendí. ¿Será que puedes explicar otra vez? Claro que sí, sin Tipo, ningún problema. vos Pero pusiste a partir de dónde no entendiste. metros hasta decímetro o decámetro. Decímetro, ¿verdad? No, bueno, voy a poner acá, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la tabla aquí, ¿verdad? Ok, la tabla arranca con metro cuadrado y voy a los múltiplos. Tengo el decámetro cuadrado, tengo el hectómetro cuadrado, tengo el kilómetro cuadrado y tengo el miriámetro cuadrado. Estos son los múltiplos. Y tenemos los submúltiplos, que es el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. ¿Ok? Esto es la tabla que representa al sistema de medidas de superficie. Ok, llevado a este ejercicio en particular, me da un valor, ¿verdad? Que tiene la unidad de medida en el milímetro cuadrado. Y me manda a reducir al decámetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, yo estoy aquí, ubicado exactamente en este casillero, y tengo que migrar o tengo que llegar al decámetro cuadrado. Entonces, yo tengo que hacer un salto de un casillero, dos casilleros, tres casilleros y finalmente yo llego al casillero de la unidad de medida que me está solicitando el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la regla? Que cuando yo tengo que tomar este valor, como estoy de una unidad de medida menor a mayor, yo debo dividir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Voy a escribir aquí. 3.456,789 milímetros cuadrados y yo tengo que dividir del 1 seguido de 1, 2, 3, 4 grupos de 2 ceros. 1, 2, 3, 4. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 grupos de 2 ceros cada uno. ¿Por qué? Porque es lo que son los saltos que yo di o tuve que dar para llegar de esta unidad de medida a esta unidad de medida. Ok, entonces este valor que tengo aquí presente yo debo dividir por este valor y finalmente yo tengo este resultado. ¿Ok? ¿Qué es este resultado? Es este mismo valor expresado en metro cuadrado llevado al decámetro cuadrado. ¿Ok?
Básicamente sería reducir esa expresión a otro múltiplo, ya sea múltiplo o submúltiplo, de acuerdo a lo que solicita el ejercicio. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos que yo debo de atender para poder resolver este tipo de ejercicio? Primero, si yo tengo que multiplicar o dividir, ¿verdad? Y después, por cuánto multiplicar y por cuánto dividir. El único caso que yo le agrego grupos de 2 ceros de acuerdo a los saltos que voy dando para migrar de uno a otro es el caso de la unidad de medida de superficie. ¿Ok? El caso que vimos recién de longitud, capacidad y peso es el caso que nosotros agregamos solamente un cero por cada salto que damos. ¿Ok? Este es el segundo caso donde le agregamos 2 ceros por cada salto que damos. ¿Ok? ¿Se entiende? A ver, claro que sí, Giovanna. ¿Puedes agregar los ceros directamente? Bueno, el tema pues, hay mucha mnemotecnia, ¿verdad? Hay mucha mnemotecnia. Cada uno tenemos nuestra propia forma de ir resolviendo esto, ¿verdad? Yo le estoy exponiendo solamente una de las tantas que existen, ¿verdad? Hay gente que usa regla de 3, hay gente que usa la tablita, hay gente que lo hace mentalmente. Toditas son válidas, ¿ok? Toda vez que lleguemos al resultado correcto, ¿verdad? No existe un solo camino. Eso es lo bueno de todo. No existe un solo camino. Lo que existe uno solo es el resultado, ¿ok? Pregunta seria. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Está confuso? ¿No está confuso? Una forma que yo aprendí también para saber diferenciar, tipo cuando tenés que enrollarse, saltar. Correcto, Stephanie, correctísimo. Perfectísimo luego. Después yo le voy a mostrar una regla un poquito más simple también, ¿verdad? En el examen se exige el proceso de resolver ejercicios. A ver, Jenny, profe, en el examen se exige el proceso de resolver el ejercicio. No, Stephanie, no, perdón, no, Jenny. En el examen, la forma de resolver el examen es de resultados. ¿Ok? La única forma válida para ganar o perder un punto es si marcas o no marcas el resultado correcto. ¿Cómo vos hiciste? Eso es solamente, es problema de cada uno, entre comillas, ¿verdad? Hay gente que son tan buenas que no hace falta ni que escriban un papel, mentalmente ya lo hace todo, ¿verdad? Estoy seguro que hay más de uno de esos aquí, ¿verdad? Entonces, yo evalúo, o en la universidad evalúa por resultados. Marcó correctamente, espectacular. Marcó errado, infelizmente no tiene ese punto. Inclusive, hay gente que desarrolló correctísimamente en su hoja, pero marcó mal. Entonces, punto perdido. ¿Por qué? Porque nosotros solamente miramos hoja marcada. Ok, Araceli, buena pregunta. ¿Cómo yo sé en qué ejercicio debo usar 2 ceros o uno solo? Ahí está el concepto teórico, Araceli, ¿verdad? Yo tengo que saber que para cierto tipo de sistema de medición uso solamente el 10 o un solo cero, ¿ok? Entonces, por eso tienen, en la diapositiva tienen los conceptos donde cuáles son los saltos que deben dar. Por ejemplo, el sistema de medición de longitud es uno de ellos, de capacidad es otro, de peso es otro también, ¿ok? Entonces, pero cuando tenés de superficie ya son de 2 y cuando tenés de volumen ya son de 3, que cosa que vamos a ir viendo ahora. ¿Ok? Ahí entra la evaluación teórica del alumno, ¿verdad? Si sabe en cuál va de 10 y cuál va de 10, de 100 o cuál va de 1000, ¿verdad? Ese ya es la evaluación teórica conceptual. Cada alumno tiene que saber cuál es cuál, ¿verdad? Ok, llegamos a la reducción del sistema métrico del volumen, ¿verdad?
Si hay que reducir de especie superior a inferior, se multiplica y de inferior a superior se divide. Esa regla es válida para los tres casos que estamos estudiando ahora. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la diferencia? Dice, se divide por el número dado por la unidad seguida de tantas veces tres ceros como lugares separe a la medida dada de aquella a que se va a reducir. ¿Ok? Tenemos las tres condiciones. El sistema, cuando solamente se agrega un cero por cada casilla que salto estamos dando. El caso anterior, que es el sistema superficial o de superficie, agregamos dos ceros y llegamos al único caso, que es el sistema de volumen, que le agregamos tres ceros por cada casilla que vamos aumentando o disminuyendo. ¿Ok? Entonces, tenemos el ejemplo. Reducir 345,76 metros cúbicos a centímetros cuadrados. Perdón, centímetros cúbicos, perdón. 345,76 metros cúbicos, reducir a centímetros cúbicos. Ok, entonces, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Sin hacer nada, yo ya voy a hacer mi tablita. En lo particular, a mí me sirve mucho, me es mucho más práctico visualmente, hacerme la tablita y a partir de ahí trabajar. Ok, genero los múltiplos. Tengo el decámetro cúbico, el hectómetro cúbico, el kilómetro cúbico y el miriámetro cúbico. Subdivisión, submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Ok, perfecto. En lo particular, como le digo, yo siempre primero, la primera cosa que hacía era establecer mi tabla. Ok, ahora, estoy ubicado en metro cúbico. Estoy exactamente en este mismo punto. Yo tengo que llegar a centímetro cúbico. Doy este salto y doy este salto. ¿Ok? Entonces doy dos saltos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo sé que de una especie mayor, yo llego a una especie menor, cosa que se ve acá, de una mayor voy a especie menor, entonces la regla me dice que debo de multiplicar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo multiplico? La regla me dice tres ceros por cada salto que yo doy. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo hago? Multiplico el valor que me da el ejercicio por la unidad seguida de los grupos de tres ceros que tuve que dar para llegar al valor que necesito. 1, 2, 3, el primer grupo, 1, 2, 3, el segundo grupo. ¿Ok? Y eso hago con la calculadora y ya tengo el resultado. ¿Ok? Entonces yo tengo este valor como resultado. ¿Ok? Acá se nota el primer grupo de 3, el segundo grupo de 3. ¿Por qué son dos grupos? ¿Por qué? Porque yo doy dos saltos hasta llegar de la unidad a la unidad que me solicita el ejercicio. ¿Ok? Ahí va. Ok. ¿Consultas? A ver el chat. Correcto, perfecto. Perfecto. Voy al siguiente. ¿Cuál es el resultado aquí? 85,72 metros cúbicos llegar a milímetro cúbico. ¿Cuál sería el valor? ¿Cuál sería el resultado? Ok, tengo un resultado ya.
tengo otro resultado. Les cuento que los resultados que me pasaron no son iguales. Vamos a ver enseguida. Acá, de acuerdo a la conclusión que estoy viendo, ¿verdad? Como le dije hace rato, son dos grados de dificultad. Uno es si se multiplica o si se divide, y saber cuántos ceros por cada salto vamos a ir dando. Perfecto, no hay problema, Francisco. El resultado es súper válido. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros, en lo particular, siempre yo digo, a mí me funciona bien. Siempre yo hago la unidad de medida, siempre voy escribiendo decámetro cúbico, hectómetro cúbico, kilómetro cúbico, diámetro cúbico. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Yo estoy de metro cúbico, paso a mi diámetro cúbico. 1, 2, 3, 4 saltos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá voy escribiendo exactamente lo que hice aquí, doy 4 saltos. Entonces, ¿qué hago? Multiplico el valor que yo tengo aquí, 85,72. En este caso divido, ¿por qué? Porque de una unidad inferior voy a una unidad superior, divido el 1 seguido de tantos 3 ceros como saltos di aquí, como casilleros di, ¿verdad? Entonces tengo 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4 saltos o 4 grupos de 3 ceros, ¿ok? 1, 2, 3, 4 grupos de 3 ceros para hacer la división. Realizo la división y tengo exactamente este valor, o puedo representarlo con ese mismo valor, puedo representarlo en notación científica, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Ok? A ver... Karina, ¿encontraste el tema ahí? ¿Revisaste de vuelta, Karina? Ok, magnífico. Ok, acá, bueno, vuelvo a repetir lo que ya dije varias veces. Lo que hay que entender bien es la mecánica de resolución de este tipo de ejercicio. ¿Ok? Es muy simple toda vez que tengamos presentes los conceptos teóricos. ¿Ok? Si es que no manejamos bien los conceptos teóricos, tendemos a regalar puntos en estos ejercicios, entre comillas, fáciles. ¿Ok? ¿Cómo se hace para que salgan todos los números? Ok, ahí con tu calculadora tenés que comenzar a jugar. Ok, hay una teclita, dependiendo de qué tipo de calculadora tenés, comenzar a jugar con la notación científica de tu calculadora. Ok, cuando tú por 10 esté elevado a la 00, ahí vos podés decir que el número es el número real se está apareciendo. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad, Ángeles? Es jugar solamente con la calculadora, juego de calculadora. Bueno, voy a habilitar la calculadora, entonces voy a hacer un ratito. Un ratito, calculadora. Calculadora. Ok, vamos a hacer entonces este mismo ejercicio. 85,72, ¿verdad? Es el número que me da el ejercicio. Y yo debo dividir, como dice el ejercicio, debo dividir
el 1 dividido 4 grupos de 3 ceros. 1, 2, 3, un grupo. 1, 2, 3, segundo grupo. 1, 2, 3, tercer grupo. 1, 2, 3, cuatro grupos. 1, 2, ay, perdón. Ya pasé todo, un ratito. Voy a volver a hacerlo si no. 85,72 dividido 1 con 1, 2, 3, primer grupo, 1, 2, 3, segundo grupo, 1, 2, 3, tercer grupo, 1, 2, 3, cuarto grupo. ¿Ok? Esto, aprieto el signo igual y me salió este valor en notación científica. Perfecto. Este resultado es el resultado, pero yo no quiero representar, ponerle que en el examen me aparece este valor como una de las opciones. Y yo tengo, esto me salió en la calculadora. ¿Cómo yo tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo hacer para comparar este valor con notación científica con este valor que está como opción en el examen, por ejemplo? Entonces, ¿qué hago? Entonces yo uso, a ver un poco, en teoría es este valor, a ver, calculadora, acá está, esta teclita. Si yo aprieto en forma directa, si se dan cuenta, él comienza a aumentar, o mejor dicho, a disminuir su submúltiplo. Entonces yo tengo que jugar con el shift, esto para ir disminuyendo el submúltiplo. ¿Hasta dónde? Hasta que este valor sea 0. Bueno, en esta calculadora no me aparece 0, pero en teoría esto tendría que llegar a 0. ¿Ok? Cuando esto es 0, quiere decir que está el número en su notación normal, vamos a decir así, sin notación científica. ¿Ok? No sé, primero me pasa eso, no sé por qué esto no cera, tendría que haber cerado. Pero de todos modos, hay que probar con la calculadora ustedes si esto llega a cerar. Si esto llega a cerar, quiere decir que esto es el valor que representa aquí. ¿Se entiende? Hasta menos 3 me queda hasta ahí más también. Perfecto. Eso ya es por cuestiones de dígitos que tiene la pantalla de una calculadora. ¿Ok? Entonces, este ejercicio me llega a llevar a que cuando yo hago un ejercicio para el examen, ¿verdad? Tenga que revisar estos detalles. Con esto no le estoy diciendo que tengan que modificar todo ustedes su calculadora por uno que aparezca hasta 0. Yo voy a ir atendiendo esos detalles porque puede ser un punto de confusión para todo el mundo ahí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ese va a ser mi aporte, vamos a decirle así. Revisar estos tipos de ejercicios de tal modo que en la calculadora sí se puede representar hasta el valor que corresponde. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Todo bien hasta acá? Bueno. ¿Algún problema? A ver, perfecto. Yo les cuento que a la hora de preparar un examen no es agarrar aleatoriamente ejercicios de aquí para allá. Siempre tiene su análisis, cuáles son los posibles puntos de confusión, cuál es el tiempo que, entre comillas, el alumno llevaría para resolver. Hay un análisis muy minucioso para cada cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que este tipo de ejercicio donde ya no entra todos los dígitos en nuestra calculadora, no está calificado para hacer un examen, ¿ok? Pero este tipo de ejercicio es considerado como uno de los ejercicios con el rótulo de fácil, de regalado. ¿Ok? Entonces, depende de ustedes para que realmente este tipo de ejercicio sea regalado. ¿Y cómo depende de eso? Depende de que ustedes manejen los conceptos teóricos.
¿Cómo sería un ejemplo de esta clase de ejercicio? Vamos, justamente, después del receso vamos a ir viendo otros ejercicios donde ya hace la conversión de un sistema a otro. Por ejemplo, yo le puedo dar, en el examen, por ejemplo, le puedo dar reducir 85,72 metros cúbicos a decámetro cúbico, por ejemplo. Este sí va a ser un ejercicio extremadamente fácil, extremadamente regalado. Después del examen, después del receso, vamos a ir viendo otros ejercicios donde ya involucra ciertos problemas de aplicación. ¿Ok? Entonces, vamos a llegar a eso ahora mismo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dar una pequeña pausita, ¿verdad? Volvemos a las 10 para continuar con la clase de hoy y vemos los tipos de ejercicios que son muy potables para el examen. ¿Ok? Bueno, volvemos después del receso entonces.